Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El arte de los costos. Hoy quiero hablar de productividad y puntualmente de cuando hacemos o estamos pensando en hacer inversiones para mejorar la productividad, esperando que esto mejore nuestros márgenes. Vamos a ver primero qué es la productividad y luego vamos a ver cómo analizamos una inversión que busque mejorar la productividad para ver si nos conviene. Voy a poner más chiquito. Ahí está. Primero, cuando hablamos de productividad, estamos hablando de la relación entre resultados y esfuerzos. Cuanto más resultados consigamos con los mismos esfuerzos, estamos mejorando la productividad. O también, si mantenemos los resultados con menor esfuerzo, también estamos mejorando la productividad. Siempre que estemos aumentando ese ratio, estamos mejorando la productividad. Ahora, aquí nos interesa hablar de productividad monetaria, que es la relación entre el valor de la producción y el costo de lograr esa producción. Por eso hablamos de productividad monetaria, porque acá ya estamos hablando no de las magnitudes físicas, porque la productividad puede ser la producción sobre la cantidad de horas trabajadas, la producción sobre la cantidad de horas máquina funcionando. Eso también es productividad, pero aquí nos interesa hablar de la productividad monetaria, donde relacionamos producto, el total de lo que producimos valorizado y los costos para lograr eso. Entonces acá lo que estamos viendo es la productividad en el uso de los recursos monetarios. Por eso hablamos de productividad monetaria. Entonces, ¿cuándo me conviene hacer una inversión para mejorar la productividad? Vamos a ver un caso práctico que nos ayude a responder esta pregunta. Primero vamos a definir la situación base. Se observaban retrasos en pedidos, se observa que hay licencias de personal que se traducen en puestos de trabajo sin ocupar, es decir, hay una máquina envasadora que no está siempre ocupada, lo cual tenemos capacidad instalada que no estamos usando y tenemos retrasos en pedidos, ya ahí tenemos una pista. Y también se observa que el proceso de agrupar productos se hace manualmente. Entonces se pensaron dos opciones para analizar. La opción A es contratar a alguien para aumentar la producción. Es contratar a alguien para cubrir ese puesto que está quedando vacante por licencias y demás. Y con eso aumentar la producción. Estaríamos ahí aumentando el plantel de la empresa. Y la opción B es invertir en una máquina agrupadora y reorganizar los puestos, porque al contar con la máquina agrupadora, ya esa persona que hacía trabajo manual puede pasar a la envasadora. Entonces, tenemos esas dos opciones y vamos a analizar cómo cambia la productividad y si conviene o no entonces estas decisiones, a ver cuál conviene y por qué. El escenario base es que producimos 10.000 unidades, cada una asciende a 1.500 pesos y después de todos los costos nos queda un costo promedio de 955 pesos, una contribución de 545. Esto es por unidad. En total tenemos una contribución de 5.450.000. Esto es siempre necesario establecer el escenario base porque, como bien se llama, es la base, es la línea base lo que nos permite decir, bueno, acá estamos, ¿cómo mejoramos? Porque si nosotros no medimos nuestro escenario base, no sabemos dónde estamos partiendo, ¿cómo sabemos si mejoramos? Entonces es siempre fundamental tener bien en claro el escenario base. Porque incluso a veces puede ocurrir que después de hacer el análisis, la conclusión sea, me quedo en el escenario actual. A veces puede pasar eso.
Entonces acá estamos definiendo el escenario base, es nuestro punto de partida. Entonces en la alternativa A, contratamos a alguien más para producción. Con eso la producción alcanza las 11.000 unidades. El coste de materia prima y materiales va a aumentar en proporción a la cantidad de producción. Los salarios van a aumentar porque estoy sumando una persona más. Esa persona también está ocupando una máquina envasadora que hoy no está siendo ocupada, entonces ahí tengo una amortización a tener presente. Aumentan también las reparaciones por el uso de la máquina y también voy a tener un mayor uso de energía por el uso de esa máquina. Yo con todas estas estimaciones, porque acá estamos decidiendo si nos conviene o no, entonces estamos trazando esos escenarios, vamos a ver cómo nos queda el escenario. Entonces el escenario A, donde ya tengo 11.000 unidades, vemos que al final el costo por unidad promedio queda igual, queda en 955. Es exactamente igual que el escenario base. Pero, como yo estoy aumentando la cantidad de producción, mi margen total aumenta. Entonces, la pregunta acá es, en este caso, ¿mejoró la productividad? No, se mantuvo. Pero, al tener más producto, yo estoy teniendo más margen. Entonces acá ya vemos que esta decisión en principio conviene, porque lo que estoy haciendo es corriendo mi nivel de producción y con eso captando más margen, por eso esa mayor producción. Vamos ahora a comparar el otro escenario, que era comprar la máquina agrupadora y reorganizar los puestos de trabajo. Entonces acá compramos una máquina agrupadora y reorganizamos los puestos. Esto va a permitir ya la producción a 12.000 unidades. A diferencia del caso anterior, al tener la agrupadora, estamos ganando también ritmo de producción y con eso también aumentamos la capacidad de producción. Por eso la diferencia entre 11 y 12. Pues la capacidad de producción no solamente tiene que ver con los factores de producción, con la cantidad de personas, con la cantidad de maquinaria, sino también con el ritmo de producción. Y la agrupadora ahí me permite trabajar un poquito más rápido en ese tramo de la línea. ¿Cómo se mueven los costos? Materia prima y materiales también es proporcional. Yo acá tengo que tener en cuenta la inversión que estoy haciendo en la máquina. Es el valor. Voy a tener una amortización de 1 centavo de dólar por unidad por la agrupadora. Tengo la amortización de la envasadora que se pasa a ocupar. Acá es lo mismo, 5 pesos por unidad adicional. Tengo más reparaciones porque tengo la envasadora que se está usando y la agrupadora nueva, las dos que no están en uso, van a tener más reparaciones, van a tener más consumo de energía. Y este es un punto clave que estoy introduciendo en este caso, que es el costo del capital. Porque yo estoy haciendo la inversión, pero tengo un costo de capital asociado a esa inversión. Ya sea propio, de terceros, combinado. Pero es central tener esto en cuenta. Porque imagínense, incluso si yo la máquina la compro en leasing, tengo un costo asociado a ese préstamo. Entonces es parte de mi costo y lo tengo que tener en cuenta esto. Porque después vamos a ver ahora con esto cómo incide. Imagínense si nosotros tomamos el costo del capital de esta inversión dentro de la ecuación y nos quedamos solamente con la parte de operación y nos estamos olvidando de un aspecto fundamental, porque puede ser que nos dé bien la operación y después tenemos problema
en la parte financiera de los resultados. Y como acá estamos hablando de una inversión puntual y ver si nos conviene o no, vamos a tomar en cuenta todo a ver cómo afecta. Vamos a ver entonces cómo nos queda el escenario B. Tenemos entonces el escenario B, donde para 12.000 unidades aumentan las ventas en proporción, el coste de materia prima también aumenta en proporción y vamos incorporando las variaciones que antes establecimos. En este caso, como no estamos sumando una nueva persona, no se modifican los salarios, sí se modifican las otras líneas. Y además incorporamos, como hablamos, el costo del capital. Y fíjense qué pasa. En este caso el costo por unidad aumentó. Pasó de 9,55 a 9,73. Y eso es precisamente por el costo del capital. Si se fijan, si yo no lo hubiera considerado, me daba 900. Al considerarlo, me queda más caro cada unidad que antes, más costosa. Lo que aquí me interesa remarcar es, cuando nosotros estamos hablando de productividad monetaria, estamos hablando del uso de los recursos. Realizar esa inversión inicial tiene un costo asociado, ya sea que conseguimos un préstamo o que lo hicimos con capital propio, porque en ese caso también tenemos el costo de oportunidad. Por eso siempre vamos a estar introduciendo el costo del capital. Por supuesto, si yo me quedo solamente con la operación, sí, con la operación me refiero a los gastos del mes a mes, sí, la máquina va a ser más productiva, pero hay una inversión inicial enorme que hice que la tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta el costo asociado a esa inversión, no solo la amortización de la máquina. Y es ahí donde vemos que ya el costo nos queda más elevado y por lo tanto la contribución disminuye. Entonces, frente a la pregunta de ¿estamos siendo más productivos en términos monetarios? No, no estamos siendo más productivos en este escenario. Sin embargo, fíjense qué interesante esto, porque estamos siendo menos productivos, sin embargo, la contribución aumentó, la contribución total, porque logramos aumentar la producción. Entonces, si recuerdan, en el escenario base estamos en los 5,5 millones más o menos de contribución. Al pasar a 11.000 unidades, en el escenario A, estamos casi en los 6 millones de contribución y ahora estamos en los 6,300,000. Entonces se nos da esta situación donde somos menos productivos pero tenemos más rentabilidad. Esto se puede entender en el marco de la ley de rendimientos decrecientes, donde llega un punto donde las nuevas inversiones, donde yo voy agregando factores de producción y cada nueva inversión, cada nuevo peso que estoy destinando, no, no aporta más, no me permite mejorar la productividad. De hecho, el promedio va decayendo, el promedio de la rentabilidad. O sea, estábamos en 545 y ahora estamos en 527 que me deja cada unidad. Sin embargo, como aumenté la producción, el total sigue aumentando. Entonces hay un lugar, un rango, donde se me reduce la contribución unitaria, pero se aumenta el margen. A la pregunta del inicio, ¿me conviene hacer esta inversión entonces sí o no? Para mí es un riesgo. Y es un riesgo porque necesariamente tengo que estar en las 12.000 unidades para que esto me convenga. Y ya nos movemos a las reflexiones finales. Si nosotros no nos mejora la productividad con esa nueva inversión,
La pregunta es, bueno, y el key de la cuestión está en que tengo un mayor margen. La pregunta es, ¿puedo colocar esa mayor producción? Porque en el momento que yo no la puedo colocar, va a quedar carísimo. Y además es una inversión tan grande que me va a quedar el factor fijo, me va a quedar la máquina. Entonces se justifica en la medida en que yo siga siempre en 12.000 unidades y de esa manera soy menos eficiente, pero estoy obteniendo mayor rentabilidad. Pero estoy siendo menos productivo. Entonces el riesgo para mí es el momento en que no estés en las 12.000 unidades. ¿Y por qué? Porque cuando vos no estés en las 12.000 unidades no puedes desarmar la máquina. O sea, lo podés desarmar, pero va a haber una pérdida va a haber un costo de salida también alto. Entonces para mí es un riesgo agrandar la estructura solamente si nos quedamos con el número. Y no tenemos en cuenta que podemos estar en un ciclo económico, que tal vez hoy estamos en alza, pero el año que viene yo no sé si voy a mantener esta alza. Entonces hay que siempre hacerse esa pregunta. Si yo estoy teniendo mayor margen por colocar mayor producción, no porque estoy siendo más eficiente, la pregunta es, ¿puedo colocar esa mayor producción por cuánto tiempo? Después, otras reflexiones que tenemos que tener en cuenta es cómo se modifican los costos de mi operación a medida que me voy moviendo, a medida que voy trazando distintos escenarios. Hay que pensar eso. No me interesa solamente el costo de materia prima, sino los demás costos, cómo se me mueven. ¿Cuál es la amortización del equipo? Tener siempre en cuenta la amortización, que si bien no es un costo erogable, porque no hago esa erogación todos los meses, es parte de mi ecuación. Si yo no tengo en cuenta la amortización, cuando la máquina la tenga que renovar, no voy a tener con qué renovarla. Se me termina el negocio. Y también cuál es el costo del financiamiento, esto que hablamos, ya sea propio o de terceros, es parte, cuando estoy pensando en inversión, el costo del financiamiento es parte de ese escenario que tengo que trazar. Y por último lo que charlamos, la ley de rendimientos decrecientes, tener en cuenta porque llega un punto donde una nueva inversión no necesariamente me va a traer una mayor productividad. Me va a aumentar el producto, pero no el rendimiento de ese peso, que es lo que vimos en el último escenario. De hecho, en el escenario base a la mantuvo y después ya empezó a caer. Entonces, la ley de rendimiento decrecientes aumenta el rendimiento promedio, en un momento se estanca y después empieza a caer. Entonces, tengamos en cuenta esta noción y no nos dejemos llevar solamente por el margen final, la bolsa de contribución, sino que prestemos atención a cómo nos está dando ese rendimiento. Bien, estudiemos, decíamos con información, estas son las palabras finales. Siempre que vamos a tomar una decisión, que estamos pensando en hacer una inversión o algún cambio que es significativo, pues, comprar una máquina es significativo, analicemos, tracemos ese escenario, comparemos y a partir de ahí decidamos con la información. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.